título de mi ponencia debería ser Michel Foucault, el oficio del genealogista. Y voy a empezar con un epígrafe. Mis libros no son unos tratados de filosofía ni unos estudios históricos. A lo más, son unos fragmentos filosóficos en unos talleres históricos. Michel Foucault, 20 de mayo de 1978. El diálogo entre la historia y la filosofía ha encontrado siempre numerosos obstáculos. Historiadores y filósofos parecen haber entablado un diálogo de sordos, marcado por desconocimientos recíprocos y malentendimientos de sus razones. Los historiadores sospechan que los filósofos practican una historia abstracta, desencarnada, replegada sobre sí misma, centrada vanamente en el juego de las ideas. Malestar que se manifiesta particularmente en las llamadas historias de la filosofía que se enseñan en los currículos de las carreras, en los que las ideas filosóficas se presentan sin la menor preocupación de establecer relaciones con otras manifestaciones de la época, con independencia de sus condiciones de posibilidad, como si los filósofos fuesen inteligencias desencarnadas. Los filósofos, por su parte, insisten en que la historia de la filosofía es filosofía misma, y que por lo tanto el dato filosófico goza de una especificidad conceptual que solo la filosofía misma puede desentrañar, sin ayuda de ninguna de las ciencias empíricas y ciertamente tampoco de la historia. Quizás haya sido Michel Foucault uno de los grandes pensadores del siglo XX que estableció puentes entre la filosofía y la historia. Con modestia solía decir que sus libros eran fragmentos filosóficos en talleres históricos. Y ciertamente, los libros de Foucault se desmarcan tanto de la historia internalista de los filósofos, como del temor a la teoría y a la conceptualización de los historiadores. Obras como Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, Las palabras y las cosas, Vigilar y castigar, e Historia de la sexualidad, se colocan en un lugar distinto tanto de la idea abstracta de historia, generalmente admitida entre los filósofos, todavía atravesada por la huella hegeliana, y la idea de filosofía desencarnada, generalmente admitida entre los historiadores. Foucault desarrolla en estos trabajos una originalidad tal que le ha llevado a gozar de gran aceptación tanto por el gremio de los historiadores como por el gremio de los filósofos. Sin embargo, y esto es necesario decirlo, tal aceptación no ha sido siempre unánime. Después de la publicación de sus dos primeros libros, Historia de la locura y El nacimiento de la clínica, Foucault esperaba encontrar acogida por parte de la escuela histórica francesa, en la que había depositado la esperanza de que sus ideas serían finalmente recibidas. Pero por desgracia, un sector mayoritario de los historiadores franceses se mostró hostil a sus trabajos. Según su opinión, la de los historiadores, lo que hace Foucault no es historia sino filosofía, pues se trata de libros marcadamente conceptuales, y la tarea del historiador no es conceptualizar, sino sumergirse disciplinadamente en los archivos. En el año 1978, un coloquio celebrado entre Foucault y un grupo de historiadores terminó en colisión total, cuando Jacques Léonard reprochaba a Foucault el desconocer los modos de hacer del historiador. Para poder escribir historia, decía Léonard, cito, hay que haber respirado prolongadamente el polvo de los manuscritos, envejecido en los depósitos de los archivos provinciales, haber disputado a los ratones los tesoros de los graneros de los presbiterios. Foucault, en cambio, afirma Léonard, es sobre todo un gran escritor que presenta, cito, sus exageraciones abstractas con la suficiente fuerza como para sentir la tentación de darle la razón sin tomarse el tiempo de clasificar la realidad de las cosas. Lo verosímil, arreglo literario, puede dominar en última instancia sobre lo verídico, hacerse científico. La obra es en primer lugar una hermosa construcción intelectual. La rigurosa exactitud de los detalles importa menos. Pero por parte de los filósofos, la originalidad de Foucault tampoco ha sido unánimemente reconocida.
Gary Cotten, editor del famoso Cambridge Companion to Foucault y profesor de filosofía en la Universidad de Notre Dame, ha insistido que la obra de Foucault debe ser evaluada dentro de los cánones de la historia y no de la filosofía. Es allí, en el campo de la historia, donde los libros de Foucault revelan toda su originalidad. La arqueología y la genealogía, según dice el profesor Cotten, son verdaderas innovaciones en el ámbito de la historia, mas no en el de la filosofía. No fue sino hasta después de la muerte de Foucault que los filósofos quisieron convertirlo en uno de los suyos, como lo demuestra el coloquio organizado en París en enero de 1988, que llevaba un demostrativo título: Michel Foucault, filósofo. De parte de los historiadores ha sido su amigo Paul Bain quien con más fuerza ha reivindicado el valor histórico de su obra, particularmente en el ensayo de 1978 titulado Foucault revoluciona la historia. Allí constataba con entusiasmo que, cito, Foucault es el historiador completo, el final de la historia. Nadie pone en duda que ese filósofo es uno de los mayores historiadores de nuestra época, pero también podría ser el autor de la revolución científica que perseguían todos los historiadores. Y que cita Paul Bain. También en el año 2008 escribía Bain lo siguiente, cito: cuando éramos estudiantes, a principios de la década de 1950, leíamos con pasión a Marc Bloch, Lucien Febvre, Marcel Mauss, y escuchábamos lo que decía Jacques Le Goff, apenas unos años mayor que nosotros. Soñábamos con escribir algún día la historia tal y como la escribían ellos. Hoy sueño con jóvenes historiadores que sueñan con escribir como Foucault. Quizás no sea necesario compartir el entusiasmo de Bain para poder mostrar no solo el gran impacto que la obra de Foucault ha provocado tanto en historiadores como en filósofos, sino para reflexionar sobre la especificidad de sus aportes para unos y para otros. Este es precisamente el objetivo de este trabajo. A continuación quisiera mostrar que este aporte es sobre todo de carácter metodológico y lleva un nombre concreto: la genealogía. No es este el lugar para reflexionar sobre el modo en que Foucault toma este concepto de Nietzsche, y tampoco para mostrar el desarrollo que el concepto experimenta en la obra misma de Foucault y sus relaciones con otras propuestas de orden metodológico como la arqueología. Me limitaré más bien a esbozar un panorama general que busca presentar qué es la genealogía en tanto método de análisis histórico-filosófico que se coloca justo en el intersticio de las dos disciplinas. Intersticios del pensar, se llama este verbo. ¿Qué es la genealogía? Me gustaría definirla como un programa histórico-filosófico con intenciones críticas, es decir, como una forma particular de escribir la historia que viene animada por un interés emancipatorio. Desarrollaré esta interpretación en tres momentos. Primero, mostraré que la genealogía es una historia de la verdad. Luego analizaré su modus operandi como una historia de las prácticas y por último reflexionaré sobre la genealogía como una historia crítica. Entonces, primer punto, la genealogía es primero que todo una historia de la verdad. Pero ¿puede acaso la verdad tener historia? ¿No afectaría esto la comprensión misma de lo que entendemos por verdad? A saber, un conjunto de proposiciones que no cambian con el tiempo. La lección sobre Nietzsche, dictada en abril de 1971 en la Universidad de McGill, Foucault se propone como tarea realizar no tanto una historia de las ciencias, sino una historia del modo en que las ciencias elevan pretensiones de verdad que cambian con el tiempo. Y a esa tarea propiamente nietzscheana de pensar la historia de la verdad sin apoyarse en la verdad, Foucault la llama genealogía de la voluntad de saber. Programa que será esbozado también en la conferencia inaugural del Colegio France titulada El orden del discurso, también en 1971. Aquí declaraba Foucault que en toda sociedad se produce una lucha por el control de la verdad, es decir, una pugna por instaurar una serie de discursos tenidos por verdaderos, cuya función sería conjurar el peligro que representan otra serie de discursos reputados como falsos. La verdad entonces se apoya en algo que no es verdad, en algo que supuestamente es lo otro de sí mismo, el poder.
En la conferencia del Collège de France, Foucault dice que la producción de la verdad está regulada por toda una serie de procedimientos institucionales como la escuela, el sistema de libros, las bibliotecas, las sociedades científicas, las disciplinas, que son decisivos a la hora de establecer qué discursos pasan por verdaderos en algún momento de la historia. Ya en su libro Las palabras y las cosas de 1966, Foucault se había concentrado en un momento específico de la historia de la verdad en las sociedades modernas, el tránsito del siglo XVIII hacia el nacimiento de las ciencias humanas en el siglo XIX. Allí mostró cómo la verdad cambia históricamente según cambian las reglas de producción de los discursos, los sistemas de clasificación, la emergencia de nuevos objetos del saber, etc. Existen pues procedimientos internos que regulan la generación de discursos verdaderos y procedimientos externos anclados en las relaciones sociales de poder cuya investigación se anuncia en la lección inaugural de 1971. Y aunque en esa lección ya se hablaba específicamente de la genealogía como una historia de los procesos sociales de producción del discurso verdadero, será el famoso ensayo Nietzsche, la genealogía de la historia, que Foucault profundizará en estos problemas. Allí se muestra con claridad que no poseemos una verdad adecuada a las cosas, pues estas solo nos son accesibles a través de lo que en cada época hemos tenido por verdadero. No es posible entonces separar la cosa en sí del discurso en el que ésta se inserta en un momento dado. La genealogía entonces no se ocupa de interrogar los discursos a partir de su verdad, sino todo lo contrario, se ocupa de interrogar la verdad a partir de la historicidad de los discursos. La genealogía no se pregunta por el origen de los actos humanos, por el fundamento de sus discursos, pues considera que no existe ninguna constante transitoria. No hay un sentido oculto de la historia que se revele progresivamente, ni hay una conciencia que pueda captar, libre de toda ideología, el devenir de ese despliegue, pues la historicidad es aquello que caracteriza la existencia misma del hombre. Las verdades de ayer son falsedades de hoy, los amigos de hoy son enemigos de ayer. Constantemente se deshacen las fronteras, se modifican los límites, se transforman los frentes. La genealogía no conoce más que la historicidad misma de todas las cosas. De ahí que su imperativo metodológico, lo que pudiéramos llamar el imperativo genealógico, no es otro que el siguiente: historizar siempre todo. No hay nada que se sustraiga al devenir de la historia, incluyendo desde luego a la genealogía misma. El genealogista escribe la historia desde una localización específica que no puede trascender. Se ubica en un aquí y en una ahora y debe ser capaz de asumir ese perspectivismo, de asumir su propia parcialidad narrativa. La historia que narra el genealogista se ancla en la situacionalidad en la que vive. También él se halla inscrito en una batalla por la verdad, por definir qué discursos son verdaderos en un momento histórico específico. También él se ve atravesado por la voluntad de saber que busca precisamente historiar la genealogía. Desde el campo de la filosofía se suele argumentar que la posición de Foucault es relativista. Si toda verdad es dependiente de las modificaciones históricas de las relaciones de poder, si se halla indisolublemente atada a las circunstancias históricas en las que es producida, entonces la historia misma sería un proceso irracional y carecería de sentido. Si no hay verdad, entonces estaríamos abriendo la puerta al nihilismo. Frente a esto es necesario anotar dos cosas. Primero, Foucault no está diciendo que no hay verdad y que la historia carezca de sentido. Todo lo contrario, la historia está plagada de sentidos y de verdades, pero todas ellas son históricas. ¿Cuál de esos múltiples sentidos se convierte en verdad y a través de qué procedimientos históricos? Es justo lo que busca narrar la genealogía. Pretender que existe un sentido de la historia que está más allá de la historia, que no posee ningún condicionamiento espacio-temporal, es un discurso marcado por una muy peculiar voluntad de verdad, la metafísica. Pero también la metafísica tiene historia. Una historia sucia, marcada por las rapiñas, las violencias, las exclusiones y las vanidades del poder. Una sociedad que el discurso metafísico pretende borrar
en nombre del despliegue histórico de una verdad que en sí misma no es histórica. En esto radica precisamente su poder. La segunda anotación tiene que ver con el perspectivismo de la genealogía. Entiendo perspectiva como un conjunto de discursos y posiciones valorativas en las cuales se haya inscrito el sujeto que denuncia y que valora, pues forma parte de su ser en el mundo, de su campo de experiencia. Por tanto, una perspectiva no establece nunca lo que es falso o verdadero, sino simplemente pone de manifiesto qué valores o discursos pueden valer como falsos o verdaderos. O para decirlo de otro modo, una posición que se asume perspectivista, la de la genealogía, no se ocupa de los sistemas de proposiciones en tanto que verdaderos, sino en tanto que juegos de verdad. Es decir, se ocupa no tanto de la verdad, sino de la verificción, de las condiciones a partir de las cuales una proposición vale como verdadera al interior de un juego de verdad específico. Digo entonces que la posición de Foucault no es tanto relativista sino perspectivista, pues mientras que hablar de relativismo supone ya de entrada la existencia de una verdad irreductible en sus múltiples juegos históricos, hablar de perspectivismo no lo hace. Sintetizando entonces el primer punto, la genealogía es una historia de la verdad en el sentido de que investiga lo que es verdad de los distintos tiempos. Tal como lo dice Paul Rey, para Foucault, el pasado antiguo y reciente de la humanidad no es más que un vasto cementerio de grandes verdades muertas. Pues la verdad no es otra cosa que el decir verdad, es decir, el modo en que a partir de una serie de reglas y técnicas un discurso puede valer como verdadero en una época histórica específica. Hablamos y actuamos desde el interior de discursos que son como peceras en las cuales nadamos, que varían a través de los tiempos, pero que en cada época algunas de ellas serán admitidas como verdaderas. Y la genealogía traza precisamente la historia de esas condiciones de admisibilidad. Un punto que quisiera abordar tiene que ver con una pregunta concreta. En realidad la genealogía es historia de qué. Al historiador no le bastará sin duda la tesis anterior de que la genealogía es una historia de la verdad. Necesitará saber cuál es el referente empírico al que se dirige la genealogía, si es cierto que es una forma de hacer historia. Foucault respondería entonces lo siguiente: la genealogía es una historia de las prácticas, es decir, de lo que los hombres dicen y hacen en un espacio-tiempo específico. Ahora bien, para Foucault las prácticas son positividades, es decir, que son siempre manifiestas. No son expresión de algo que esté detrás de ellos, de algo que es reprimido o olvidado, que se manifiesta a través de ellos. Lo que los hombres dicen y hacen es siempre eso que dicen y hacen y no otra cosa. Este es un principio metodológico clave para la genealogía. Lo no dicho o lo no hecho simplemente no puede ser objeto de genealogía, no es genealogizable. En este sentido diríamos que las prácticas son materiales e inmanentes, pues lo dicho y lo hecho siempre tienen como referencia el cuerpo, como lo acaba de decir la profesora. Nietzsche, la genealogía, la historia, Foucault deja claro que la historia graba sus huellas en el cuerpo, que aparece como superficie de inscripción de los acontecimientos. La historia se graba en el cuerpo. La genealogía, nos dice allí Foucault, está pues en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar el cuerpo totalmente impregnado de historia. Este programa es ejemplarmente realizado por Foucault en su libro Vigilar y Castigar, donde traza la historia de las prácticas a través de las cuales son producidos unos cuerpos disciplinados, productivos, trabajadores, sanos, funcionales en suma a las dinámicas del capitalismo industrial en expansión durante el siglo XIX. ¿Qué prácticas son las que mira Foucault en este libro? Prácticas de tortura, de encierro, de confesión, prácticas pedagógicas, de encauzamiento de la conducta, prácticas laborales, de rendimiento económico. Todas estas prácticas encuentran en el cuerpo su superficie de inscripción. Es importante señalar que para la genealogía todas estas prácticas son estrictamente rastreables a partir de archivos.
El genealogista trabaja con documentos, al igual que el historiador, y en ellos busca el registro de lo que se hacía o decía en un momento dado de la historia: reglamentos de escuelas y fábricas, manuales de higiene, cartillas de educación cívica, textos escolares, expedientes judiciales y hospitalarios, actas policiales, material fotográfico y audiovisual, etc. Este es el archivo que nos da acceso a la materialidad de las prácticas. Y a partir de ahí viene un segundo momento, llamémoslo hermenéutico o interpretativo, en el que el genealogista intenta desentrañar el modo de articulación de las prácticas y su funcionamiento. Desde el punto de vista metodológico, es preciso señalar que la genealogía es un ejercicio nominalista, en el sentido de que no busca derivar las prácticas de ningún tipo de universalidad. En la clase del 10 de enero de 1979, correspondiente a su curso Nacimiento de la Biopolítica, Foucault decía a sus estudiantes lo siguiente, cito: en vez de partir de los universales para deducir de ellos unos fenómenos concretos, o en lugar de partir de esos universales como grilla de inteligibilidad obligatoria para una serie de prácticas concretas, me gustaría comenzar por estas últimas y de algún modo pasar los universales por la grilla de esas prácticas. Fin de cita. Esto significa que el análisis genealógico no comienza con universales tales como la locura, la sexualidad, el sujeto o el Estado, sino con una serie de prácticas concretas a partir de las cuales se van a formar esos universales. La locura, por ejemplo, no es un fenómeno que preexiste históricamente a prácticas como el internamiento o el examen psiquiátrico. No existían locos antes de esto. Lo que analiza Foucault es el modo en que la experiencia de la locura es un efecto de prácticas históricas concretas y no un fenómeno transhistórico que existía desde la antigüedad, pero que apenas fue entendido por la ciencia moderna. No existían locos en la antigüedad. Igual ocurre con la sexualidad. Según Foucault, no hay sexualidad antes de la emergencia de un conjunto de prácticas como la confesión, la medicalización de la familia, la clasificación de las desviaciones mentales, el gobierno de la vida de las poblaciones, etc. Todas estas prácticas aparecidas entre los siglos XVIII y XIX en Europa. La historia de la sexualidad que escribe Foucault no es la historia de un mismo fenómeno, la sexualidad, que habría tenido diferentes comprensiones históricas, sino la historia del modo en que emerge ese fenómeno en el siglo XVIII. Los griegos no tenían sexualidad, sino afrodisías. Los cristianos tampoco conocían la sexualidad, conocían era la carne. La sexualidad es una experiencia enteramente moderna, es histórica. Tenemos entonces que si los universales deben ser pasados por el colador de las prácticas y no lo contrario, el modus operandi de la genealogía se hace claro. En lugar de trazar una historia de las mujeres, por ejemplo, de lo que se trata es de trazar una genealogía de las prácticas de monetización. En lugar de una historia de las razas, una genealogía de las técnicas de racialización. En lugar de una historia de las clases sociales, una genealogía de las prácticas de enclasamiento. En lugar de una historia del Estado, una genealogía de los procesos de estatalización. Esto debido a que para la genealogía, las mujeres, las razas, las clases o el Estado no son fenómenos universales de los cuales uno podría trazar su historia, sino el efecto histórico de unas prácticas sociales muy específicas. Historia pues de las prácticas, no de sus correlatos. Para los que temen que este tipo de historización le abra la puerta al irracionalismo y el nihilismo, habría que decir dos cosas. Primero, Foucault no está diciendo que los universales no existen. Lo que está diciendo es que la historia que la genealogía narra no es la de los universales, sino la de los efectos de universalización. Tales efectos existen efectivamente, pero tienen una historia. Para la genealogía, en la historia no se juega el ajedrez con figuras eternas: el rey, la reina, el alfil, el caballo. Más bien, estas figuras, tenidas por universales, son el resultado de los cambios históricos de las reglas de juego. Los universales no son otra cosa que la cristalización resultante de unas técnicas de poder generadoras de normas.
Y aquí viene precisamente la segunda cosa. Para la genealogía siempre hay reglas del juego, siempre hay normas. Las prácticas que estudia la genealogía nunca son irracionales, porque se hallan articuladas entre sí conforme a reglas. Justo en esto consiste el segundo momento interpretativo de la genealogía que mencionaba antes: tratar de desentrañar cuál es la racionalidad de un conjunto de prácticas. Para ponerlo en el lenguaje de Foucault, ¿cuál es la racionalidad de un dispositivo? El dispositivo no es otra cosa que el régimen de las prácticas, aquel conjunto de reglas que las mantiene funcionando juntas durante un cierto periodo de tiempo. En este sentido, y tal como lo vio Deleuze, la genealogía de Foucault sería una filosofía de los dispositivos. El dispositivo de sexualidad, por ejemplo, es el conjunto de reglas que articula una multiplicidad de prácticas en sí mismas singulares, como las campañas antimasturbatorias, el tratamiento de las mujeres histéricas, la penalización de las conductas homosexuales, la higienización de los espacios públicos, el emplazamiento de espacios disciplinarios, etc. Todas estas prácticas, que en principio nada tienen que ver las unas con las otras, quedan engarzadas, por así decirlo, en la racionalidad de un dispositivo que las hace funcionar juntas, que las ensambla en un solo conjunto. La acusación de irracionalidad que usualmente se lanza contra la genealogía carece por completo de sustento. Si hay algo que hace la genealogía es precisamente ocuparse de la racionalidad inmanente del Estado. Pasemos al último punto y consideremos en qué sentido la genealogía es una historia crítica del presente. Primero que todo preguntemos, ¿qué es esto de una historia del presente? ¿Acaso la historia por definición no es algo que se refiere al pasado? Conforme a lo ya dicho en los dos puntos anteriores, pareciera claro que, a diferencia de la metafísica o de la antropología filosófica, la genealogía no se ocupa de constantes transhistóricas que son constitutivas de la naturaleza humana. El hombre es un ser radicalmente histórico. Todos aquellos universales que creemos son esenciales a nuestro modo de ser presente: la clase, la raza, el género, las identidades sexuales o culturales, etc., tienen una historia. Su existencia no es necesaria, no está anclada en la naturaleza de nada. Aparecieron en algún momento de la historia como efecto de configuraciones específicas de poder y se modifican o incluso desaparecen cuando esas configuraciones van cambiando con el tiempo. No hay nada que sea tan estable como para definirnos esencialmente, pues las cosas humanas, tal es la constatación de la genealogía, carecen de fundamento. Algunas de esas variables pueden ser de larga duración, ciertamente. Pueden tener una temporalidad que rebasa con mucho la duración de una vida individual, pero en todo caso son pasajeras, son históricas. Cuando en su texto ¿Qué es la ilustración?, Foucault pregunta ¿quiénes somos nosotros hoy en esta actualidad que nos ha tocado vivir? La respuesta solo puede ser genealógica. Estamos hechos de un conjunto de líneas, de fuerzas, de verdades, de técnicas de gobierno que han emergido en el pasado y que nos atraviesan en el presente. No somos una sola cosa, somos legión. La genealogía narra precisamente la historia de todos esos materiales dispersos que nos componen. La genealogía opera en este sentido como una historia del presente. Al trazar una cartografía de las prácticas que emergieron en el pasado, el genealogista no se comporta como un historiador de formación, pues no le interesa el pasado en tanto que tal. Le interesa entender por qué nos comportamos como lo hacemos en el presente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos hoy? Si Foucault repite su genealogía del dispositivo de sexualidad hasta la antigüedad griega y romana, remontándose 2500 años en el pasado, no lo hace con la misma mirada que lo haría un helenista o un latinista de profesión. No le interesa tampoco entender si los griegos vivían satisfactoriamente su sexualidad, si se trataba de una sociedad tolerante y permisiva, si la heterosexualidad y la homosexualidad eran vistas como prácticas igualmente aceptadas. Lo que le interesa, por el contrario, es remitirse a una época histórica en la que ninguna de estas cosas que forman parte de nuestro paisaje contemporáneo existían todavía. No existía la homosexualidad, ni la tolerancia, ni la heterosexualidad entre los griegos.
Lo que hace la genealogía es resaltar la historicidad y la contingencia de todo aquello que consideramos hoy como parte esencial de nuestra experiencia, contrastándola con un momento histórico en el que esa experiencia no existía todavía. Lo que somos hoy es un producto de la historia, un resultado de prácticas históricas y no algo que existe de manera natural. La genealogía opera como una historia del presente en la medida en que contrapone la continuidad de nuestra experiencia contemporánea a la discontinuidad de un tiempo en el que la experiencia era otra completamente distinta. El objetivo es que comencemos a tomar distancia de nosotros mismos, tomar distancia de la naturalidad con la que vivimos nuestra propia experiencia. Es en este sentido que nos referimos a la genealogía como una historia crítica del presente. Crítica en el sentido de que permite una desfamiliarización con aquello que somos, una puesta entre paréntesis de aquello que tenemos por naturaleza. La genealogía es un ejercicio de desnaturalización de aquello que somos en el presente. Es una crítica de los valores que nos constituyen en la medida en que, como diría Nietzsche, se pregunta por el valor de esos valores. No obstante, una vez más desde el campo de la filosofía, han sido muchas las voces que le niegan a la genealogía cualquier capacidad crítica. El argumento que normalmente se escribe es el siguiente: una teoría, para ser crítica, debe poder ser capaz de mostrar cuáles son los criterios normativos a partir de los cuales se realiza la crítica. Es decir, una crítica, en sentido estricto, tendrá que ser crítica normativa o no lo será en absoluto. No es posible realizar una crítica en sentido filosófico si antes no se ponen sobre la mesa los criterios normativos a partir de los cuales se cuestionan las normas morales o las instituciones políticas. La genealogía, según se argumenta, no es capaz de hacer ninguna de estas cosas. No basta determinar cuáles son las condiciones históricas de emergencia de un valor, de una institución, de una práctica cualquiera, para establecer críticamente su legitimidad. Por eso, la genealogía sería incapaz de decirnos cuáles son los criterios morales que nos permiten oponernos a un poder, rechazar un valor, establecer un juicio frente a determinada práctica política, etc. Y sin esta claridad normativa, la genealogía deviene un simple acto performático, decisionista, retórico, anti-ilustrado, que no puede ofrecer alternativas posibles a lo ya dado. Responder a estas objeciones sobrepasa con mucho el espacio y el tiempo del que dispongo ahora y la temática misma abordada en este trabajo. Basta decir un par de cosas. Lo primero es que al final de su vida, Foucault mismo estableció una conexión directa entre sus propios trabajos genealógicos y la tradición crítica de la Aufklärung. En textos como ¿Qué es la crítica?, de 1978, y ¿Qué es la ilustración?, de 1983, Foucault establece que con Kant se da inicio a dos maneras distintas de entender la crítica. Es decir, Kant inaugura dos, no una, sino dos tradiciones críticas. Una estudia las condiciones de posibilidad del conocimiento y de los juicios morales, lo que Foucault llama una analítica de la verdad, y la otra que se pregunta por los modos de relacionamiento con nosotros mismos, y que Foucault llama una ontología del presente. De un lado, entonces, la analítica de la verdad se ocuparía del problema de los criterios que nos permiten emitir juicios sobre el mundo y sobre los valores morales. Pero, del otro lado, la ontología del presente se ocuparía de la exigencia de asumir una actitud crítica frente a lo que somos, de vivir el presente asumiéndolo en su contingencia radical, de autotransformarnos mediante intervenciones que nos permitan desubjetivarnos frente a lo que hemos llegado a ser históricamente. Diríamos entonces que para Foucault la crítica no se agota en una exigencia normativa. Además de ella, la crítica inaugurada por la Ilustración conlleva un ejercicio de autotransformación en relación a las formas de vida que nos han constituido históricamente en lo que somos.